Para que entiendas el porqué de las cosas de este anime, voy a ponerte en contexto, obviamente aplicando la teoría del RPG, y con esto estoy seguro que lo vas a entender muy bien. Lo que sucede es que en la Tierra empezaron a abrirse unos portales que te llevan a una especie de mazmorras, las cuales, como buen RPG, están llenas de monstruos. Como bien sabes, la raza humana todo lo nuevo lo quiere conquistar, y si no puede, lo destruye. Y el tema está en que nuestras armas no les hacen nada a estos monstruos, y la idea es completar la mazmorra, matando a todos los monstruos, con el boss incluido, para que su portal se cierre, evitando que puedan entrar a nuestra dimensión. Para tal fin, y por coincidencias de la vida, algunos seres humanos están despertando habilidades especiales que le permiten hacer daño a los monstruos. Como buen RPG hay magos, caballeros, nigromantes, sanadores, etcétera, etcétera, y a todos estos se les conoce como cazadores. El detalle es que cuando un humano despierta su habilidad de cazador, lo hace en un determinado rango. Así tenemos el rango S, A, B, C, D y E, siendo el S el más roto y el E el más crap. Pero la cosa no termina ahí, sino que si despertaste con algún rango, así te vas a quedar. Y no hay manera de que mejores tu rango. Incluso dentro de los rangos también hay un espectro de poder, por lo que no todos los cazadores de un mismo rango tienen el mismo nivel de poder. Finalmente, y como buenos humanos que somos, descubrimos que dentro de las mazmorras hay drop y hay cristales para farmear. Y como buenos capitalistas, se les saca provecho a estos ítems, por lo que ser un cazador ya se convierte en un trabajo. Ahora que ya sabes bien el contexto, vamos con la historia. La historia comienza después de algunos años desde que se abrió el primer portal, o sea, ya los humanos están acostumbrados a eso y ya existen organizaciones que buscan farmear en las mazmorras. Así es como conocemos al prota Sung Jin Woo, el cual es un cazador de rango E y que además de eso es considerado como el más débil de los rango E. Incluso le pusieron el apodo del arma más débil de la humanidad, y como buen personaje crap, mazmorra que entra, mazmorra que sale con el HP casi en cero. Por suerte siempre hay un sanador por ahí que le da una manito. Me olvidé comentarte que las mazmorras también tienen rangos, o sea que nuestro prota solo entra en las más fáciles. Además, las mazmorras tienen restricciones de cantidad de personajes, o sea, requiere que vayas en party con una cierta cantidad de miembros. Es importante que sepas que el prota no está ahorrando para comprarse la Play 5 Pro. Él corre estos riesgos para obtener algo de drop en la cacería o en el farmeo y que las organizaciones que le dieron el trabajo le paguen algo, y con esto pagar los estudios de su hermana y la recuperación de su viejita que sufre una enfermedad inducida por la exposición al maná, que la mantiene en coma. La cosa es que una de las tantas incursiones en donde el prota va a dar pena se une a un equipo. No mencionaré el nombre de estos personajes porque eventualmente los van a desvivir de formas terribles. Ah, y es que tampoco te conté, pero no hay safe zone ni respawn, así que si pierdes todo tu HP, directo al graveyard. Todo iba bien, ya que es una mazmorra fácil, pero igual el party se empeñaba en mantener vivo a Sung, derrotando a los monstruos y al boss, pero por alguna razón la mazmorra no cerraba. Entonces descubren que se trataba de una mazmorra doble, es decir, que tenía algo así como una mazmorra adicional. Algo que es muy raro que ocurra, pero como buen RPG con buena dificultad, resulta que esa mazmorra adicional tenía un nivel mucho más alto. O sea, en términos de MMORPG, entraron inicialmente a Dungeon y terminaron entrando sin querer al Deep Dungeon. El tema es que la Deep Dungeon era más un puzzle que una zona de cacería como tal, y hubieron varias bajas porque el party no entendía cómo solucionar los desafíos, que si me preguntan están inspirados en la tercera película de Indiana Jones, así como en Attack on Titan. Luego de que el prota se da cuenta de cómo resolver los puzzles, aparece otro problema, y es que el último desafío prácticamente obliga a que uno de los miembros del party se quede como sacrificio. Y bueno, pues ya sin una pierna y con el HP casi en cero, el prota decide sacrificarse. Ese es un verdadero hombre. A pesar de saber que lo iban a desvivir, Sung hace un último esfuerzo que obviamente es en vano. Y antes de que le den el critical hit, dice algo como: no quiero desvivir, desearía otra oportunidad. El caso es que en ese último instante aparece una especie de UI con el mensaje: la quest Coraje del Débil ha sido completada, dando opción al prota de aceptar una notificación que indica que tiene la posibilidad de ser un jugador. Sung despierta en el hospital completamente curado y viendo la UI, y es que a pesar de que ya el ánima es tremendamente irreal, esas ventanas de la UI no las ve nadie más que él. O sea, nuestro prota tiene la capacidad de interactuar con lo que llamaremos de aquí en adelante el sistema. Debido a que es extremadamente raro que un rango E sobreviva una mazmorra doble y peor aún ileso, llegan dos trajeados con una máquina con la que pretenden evidenciar si Sung sufrió de un segundo despertar. Y es que es sumamente extraño, pero se tiene registro de algunos cazadores que tuvieron un segundo despertar y subieron de rango. Sin embargo, después de hacerle la medición, corroboraron que sigue siendo crap y se van. Sung ahora, sin más visitas, se pone a navegar en el sistema para ver si tenía cargado el Temu, Instagram o YouTube para buscar el canal de Sator y suscribirse. Pero solo encontró información que todo RPG tiene, incluyendo una quest diaria, la cual consiste en hacer ejercicios para mejorar sus stats. Pero como buen nap no hace caso y el sistema lo teletransporta a una zona de castigo donde debe sobrevivir durante 4 horas. Y ahora que sabe que todo esto lo puede desvivir, decide hacer las quests diarias, que como dije son ejercicios pero que le permiten subir las stats principales, que son
fuerza, agilidad, percepción, vitalidad e inteligencia. Aprende a subirse las estadísticas y empieza a cambiar su fisionomía, hasta su voz. Incluso el sistema le muestra una shop donde puede comprar distintos ítems como maná, HP, armas, sets, etc. Pero obviamente no reúne los requisitos o la cantidad de moneda suficiente para ponerse top. Lo que sí es importante mencionar de esta parte de la trama es que conforme completa las quests diarias y otras que se pone a indagar, va recibiendo recompensas y dentro de estas le tocó una llave, que resulta ser la que le permite entrar a una mazmorra especial, así que como ya está en modo loquita por hacerse más fuerte, se mete sin dudarlo. En esta mazmorra se da cuenta que sobre los enemigos aparecen sus nombres y tienen una coloración distinta dependiendo de la diferencia de rango que tienen respecto a él, siendo los rojos los que lo superan en rango. Conforme va derrotando a los monstruos va ganando experiencia y va subiendo de nivel, así que confiado, en vez de usar un cristal para respawnear fuera de la mazmorra, se va a buscar al boss, que resultó ser una serpiente gigante que está rota y que le lleva tremenda ventaja de rango. Pero después de que lo dejaron peor que juguete de perrito nervioso, activa algo similar al Zenkai Saiyajin, se emperra y le empieza a dar caricias que no son caricias a la serpiente, derrotándola. Como recompensa obtiene una daga con buen daño y buenos atributos como el Poison y el Paralyzing. Esta daga vendría a ser un arma de rango C. Sun se puso en modo loquita para completar todas las quests y hacerse más fuerte, porque como había explicado al inicio del video, le conviene participar en mazmorras de más rango para obtener una mejor paga en el trabajo de cazador. Se vuelve más alto, más mamado y con una voz incluso más varonil que la de Sator. La cosa es que como ya se siente confiado de que tiene mejores stats, se inscribe para la incursión a una mazmorra de rango C a la que le faltaban 2 miembros para completar el party que requiere esta incursión. Allí conoce a Jojin Ho, que también se inscribe porque quiere quedar bien con su padre, que es el dueño de una constructora que le quiere entrar a esto del negocio del farmeo en mazmorras. Como buen hijito de papá, Jojin Ho tiene buenos ítems, a diferencia de nuestro prota que va solo con su nueva daga, confiado obviamente en sus nuevas habilidades secretas. Y digo secretas porque recordemos que Sun sigue siendo rango E y sigue siendo conocido como el arma más débil de la humanidad. Como es usual, entran, desviven a los monstruos y descubren que el boss es una araña que protege un montón de cristales de maná, que obviamente si son farmeados y entregados a la organización con la que contrataron, pues la paga sería muy buena. Al final, tanto el hijito de papá como el prota son traicionados por el resto del party, que ya tenían tiempo siendo un equipo que venía haciendo esta jugada de traicionar a los naps para que la repartición del loot y el farming sea menor. Y es que hay un dato que no te brindé. Resulta que al igual que en Las Vegas, lo que ocurre en las mazmorras queda en las mazmorras. Es decir, no hay manera de saber qué pasa en las mazmorras, y si desvives a alguien, pues es prácticamente imposible culparte. Sin embargo, como esto es de conocimiento de las organizaciones, luego de una mazmorra en donde hubieron bajas, se envían a una especie de supervisores que interrogan a los sobrevivientes para saber cómo ocurrieron las bajas. Aunque esto también es un saludo a la bandera, porque si dices que alguien fue enviado al graveyard por un monstruo, ellos te creen, te agradecen y te pagan igual. La cosa es que la araña está en rango C, pero nuestro prota tiene su daga con Paralyzing y con Poison, así que como buen cazador le hace frente y la derrota. Con esto obtiene el drop respectivo para asombro de su compañero, que se pone en modo loquita al ver sus habilidades de combate. La cosa se pone turbia cuando reaparece el resto del party, los cuales asumen que el hijito de papá fue quien derrotó al boss, así que dando valor a la supuesta hazaña le piden que desviva a Sung y así repartir el botín entre los 7. El nuevo fan del prota se niega y se interpone para proteger a su nuevo ídolo. Con esto, ambos se convierten en los objetivos principales de estos cazadores. De pronto, el sistema le muestra una notificación a Sun en donde califica a sus nuevos enemigos como objetivos que deben ser desvividos, por lo que sin otra opción y haciendo alarde de sus nuevas habilidades, el prota se vuelve PK. Al salir de la mazmorra son interrogados como de costumbre, pero al ver el C del hijito de papá asumen que esto influyó en el resultado. Debido a todo lo acontecido y en vista que el nuevo fan de Sung desea impresionar a su padre que quiere entrarle a esto del farmeo de las mazmorras, decide citar al prota a tomar un cafecito y plantearle una propuesta de negocio. Lo que sucede es que para abrir un clan, el Guildmaster debe haber completado al menos 20 mazmorras, así que le propone a Sun que le ayude a completar las 19 que le faltan y que a cambio recibiría una buena paga. Quizás otro hubiera aceptado inmediatamente dado que necesita dinero urgente, pero Sun, haciendo uso de su nuevo skill de matemáticas, calcula que ganaría mucho más dinero si sube más nivel y completa mazmorras de máximo rango, así que le cierra la ventana del trade. Sin embargo, algo le haría cambiar de opinión, y es que dentro de las recompensas de sus quests diarias obtiene una llave para una mazmorra de rango S, en donde se enfrenta a un cerbero, el
el cual pega más fuerte que shot de vodka espíritus, y si no fuera por las nuevas habilidades adquiridas, el perro lo hubiera desvivido. Después de una cruenta batalla y el uso de pociones, Sun logra derrotarlo y ganar mucha experiencia subiendo varios niveles, así que recoge el drop y decide usar un cristal para warpear fuera de la mazmorra, ya que si el primer monstruo es así, pues no quiere imaginar cómo sería enfrentar al boss. De todo el drop hay algo que le llama la atención al prota, y es la receta del elixir de la vida, poción la cual tiene como efecto la curación de cualquier enfermedad, siendo esta una posibilidad para salvar a su madre. El problema es que es más que seguro que los ingredientes se obtengan del drop de esa mazmorra rango S, por lo que Sun se pone en contacto con su fan y le dice que va a tomar su oferta, ya que el dinero ya no es su objetivo principal, sino el obtener mucha experiencia, subir de niveles y prepararse para volver a la mazmorra y obtener los ingredientes del elixir de la vida. Es así que acuerdan conseguir más gente para completar los parties, pero que se quede fuera de las mazmorras, ya que sería solo el prota y su fan los que entrarían a completar las mazmorras y traer el drop. Pero para eso, el hijito de papá tendría que comprar portales, y eso toma algunos días, así que para no perder tiempo en su leveo, Sun decide participar en una mazmorra que estaba requiriendo un miembro más para completar el party. Por esas cosas del destino, el prota al presentarse ante el party se encuentra con los sobrevivientes de la mazmorra doble y con 3 cazadores presidiarios que desean reducir su condena a cambio de farmeo, pero para que no se pongan violentos o intenten algo indecente, serán acompañados por uno de los trajeados que visitó a Sung en el hospital cuando tuvo su segundo despertar. Para no hacerte el cuento largo y tomando en cuenta lo que te dije de que lo que pasa en las mazmorras se quede en las mazmorras, resulta que el trajeado resultó ser tremendo PK y killeó a los presidiarios y a un par de sobrevivientes, aprovechando que habían hecho equipos y se habían separado. Al sentir la amenaza, el sistema clasifica al trajeado como objetivo y notifica al prota que debe desvivirlo. Este enemigo tenía un rango superior a Sun, por lo que se la puso bien difícil. Tenía varias habilidades de combate muy buenas, incluso una muy rota que le permitía hacerse invisible, pero no contaba con que el prota había ganado tantas habilidades que podía ir probando cuál le daría ventaja. Es así que usa una habilidad que intimida al trajeado, causándole stunt y dándole tremendo stab. Así logran sobrevivir a esta amenaza y salen de la mazmorra. Como es de costumbre, pasan el interrogatorio y esta vez el viejito, que es el de mayor rango que tenían los sobrevivientes, se echa la culpa de haber acabado con el trajeado. Esto como agradecimiento a que era la segunda vez que Sun lo salvaba. Como ya sabes, estos trajeados siempre se creen todo, pero el trajeado asignado antes de irse le advirtió al prota que en la mazmorra de la araña fue desvivido el hermano mayor de un cazador muy fuerte y que es posible que este venga por el prota creyendo que es el responsable. Completada esta mazmorra y habiendo obtenido la habilidad de hacerse invisible del trajeado, Sun y su fan comienzan a completar las mazmorras que este último había comprado, siempre dejando al resto de miembros del par de afuera. Pero no te preocupes por ellos, que igual recibirán su paga, siempre y cuando sepan guardar el secreto, así como te lo indicaban en esa serie que veías de pequeño a escondidas de tus padres. Sí, hablo de esa que llegó doblada en castellano a la TV. Uno de los días en que no había mazmorras disponibles, el prota recibe una notificación de una misión secreta que le permitiría cambiar de clase, y para esto es transportado a un castillo, el cual es custodiado por varios caballeros, magos y arqueros. Enemigos fáciles para Sun, que a pesar de ser rango E, estaba rotísimo con sus stats y nuevos skills. El problema es que a pesar de que los monstruos eran fáciles, el sistema le notificó que no tiene acceso a pociones o cristales de warpeo, por lo que sí o sí, al haber aceptado la quest, no tiene otra más que completarla. Abriéndose camino a punta de golpes, Sun llega a lo que sería el trono del castillo y se encuentra con el boss, el cual se llama Igris. Y como esto no es una reunión de amigos, inician la pelea, primero con armas y luego a puño limpio. No puedo decir que la pelea estaba pareja porque a Sun le estaban dando como a piñata, pero como es característico en todo anime, el prota saca fuerzas de la nada y logra hacerle una traqueotomía a Igris. Una vez recogido el drop, que en este caso fue el casco de Igris, y tras obtener un skill que es similar al usado por los Jedi para traer cosas, el prota se dispone a salir de la mazmorra creyendo haber finalizado el quest. Sin embargo, el sistema le notifica que faltan las oleadas de enemigos. Aquí parece que Sun nunca había jugado un RPG porque no entendió que en las oleadas los enemigos no dejan de venir, así que le tomó varios kills entender que debía atacar a los magos. El problema es que se estaba quedando sin estamina y era cuestión de tiempo para que no pueda pelear más, pero justo cuando ya le iban a mandar a la Graveyard sale la alerta de que no había completado la quest diaria, por eso lo mandaron a la zona de castigo, donde como te expliqué debe sobrevivir unas 4 horas. Pero ahora las cosas son diferentes porque como Sun está roto, vence a los monstruos de la zona de castigo, gana experiencia, sube de nivel y recoge el drop. Como logró sobrevivir las 4 horas y se curó al subir de nivel, retorna al castillo con más stats y una mejor arma, por lo que acaba fácilmente con los monstruos, finalizando así la quest y cambiando su clase a nigromante. Pero esto le duró poco porque al haber estado en la zona de castigo leveando ya tenía experiencia acumulada, entonces apenas se volvió nigromante subió inmediatamente al siguiente rank de nigromante, que sería Rey de las Sombras, o sea, ahora está más rotísimo que nunca.
Como buen nigromante, Sun revive a los caballeros que hace un rato había derrotado, pero se pone en modo loquita y se encapricha en usar un nuevo skill para revivir y controlar a un boss. Así intenta revivir a Ygritte, pero este skill solo te da 3 intentos con un success rate, según mis cálculos, de menos de 15%. Los 2 primeros intentos fallan, pero al final, después de usar su discurso de prota, Ygritte se une a su ejército de sombras. Aquí es hasta donde llega la historia de Sun en esta temporada, pero hay una escena adicional en donde un clan está enviando a sus mejores cazadores a investigar una isla que supuestamente está plagada de monstruos, y ojo que no estoy diciendo que van a una mazmorra, sino que lo que yo creo es que hubo un portal que nadie cerró, ya que se abrió en una isla inhabitada y los monstruos empezaron a salir. Hasta aquí el video. La verdad, este anime superó todas mis expectativas y si bien el protagonista te va explicando qué es lo que sucede y por qué el de sus decisiones, siento que a veces es muy innecesario para gente conocedora de los RPGs. Ese quizás era el único punto negativo que le encontré a este anime. Si te gustó este resumen no olvides dejar tu like, suscribirte si no lo estás y dejarme en la caja de comentarios alguna sugerencia de un anime o película relacionada a los RPGs que quisieras que resuma. Nos vemos en un próximo video. Se despide tu amigo Sator.